Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en Rosneguay y en esta ocasión estoy con Alicia Pintus, pero no le voy a hacer la nota a la magíster en filosofía, a la educadora, no. Le voy a hacer la nota a Alicia Pintus. Alicia, ¿qué sueños tenía cuando era niña? ¿Qué logró? ¿Cómo es su vida? ¿Qué tal, Alicia? Bienvenida. Gracias, Lidia. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, hoy no vamos a hablar de educación, ya está aclarado. ¿No vamos? Es difícil, ¿no? Es difícil. Y porque cuando uno piensa en qué sueños tenía y qué logró, una parte importantísima es lo que hizo a nivel de desarrollo profesional, sobre todo porque en esta época las mujeres no solo se sienten planificadas como madres o como esposas, sino también cuando encuentran un sentido para su vida que trasciende esos roles que son importantísimos, pero que lo otro también es necesario. Así que en ese sentido yo pienso en que sí, había una niña que le gustaba la filosofía. Mira vos, sí. ya de niña. Sí, me gustaba hacerme preguntas o le hacía preguntas incómodas a los demás respecto del porqué de todas las cosas. Creo que en ese momento no sabía exactamente de qué se trataba de la filosofía, lo supe mucho más tarde cuando terminé el secundario en el Superior de Comercio y para sorpresa de muchos, especialmente de la familia, en vez de seguir ciencias económicas, dije voy a ir a la Facultad de Humanidades a estudiar filosofía. No me va a decir que a alguien se le había ocurrido que tenías que ser contadora o algo así. A mi madre se le había ocurrido que era una carrera importante. Pero bueno, a mí me gustó la filosofía. Mi padre me había dicho que uno tenía que hacer lo que le gustaba en su trabajo, porque ningún trabajo era suficientemente bien pagado si uno hacía algo que no le gustaba. Bueno, me gradué de licenciada y profesora en filosofía, allí en la UNR, y después empecé una carrera en la docencia que hizo que me enamorara de la educación también, no solo de la filosofía. Mirá vos. Sí, qué bueno, qué bueno. Pasé por todos los niveles educativos, porque di clases en media, en superior, en media para adultos, en la universidad, en perfeccionamiento docente y por muchos cargos de gestión que llegaron también tempranamente a mi formación, digamos, a mi recorrido, así que cargo de directora en secundaria, en profesorado, después en la universidad. Toda la carrera. Toda la carrera, sí, y como supervisora también, que tuve más de 12 años en el Ministerio de Educación. Y la vida se confunde con lo que uno hace como actividad personal o lo que te gusta, ¿no? Tus sueños tienen que ver también con eso. A ver, por esos sueños, vamos a hacer un brindis, Alicia, mientras José nos cuenta qué es lo que estamos tomando, ¿te parece? Sí. Bárbaro. Muchas gracias, Lidia. Hoy en la mesa estamos degustando de la bodega Finca El Origen Reserva State Malbec 2018. Este vino tiene la particularidad que solamente el 30% pasó por barrica de roble francés durante 6 meses. ¿Qué le va a aportar a este vino? Que tenga un color rojo profundo, que en nariz yo voy a apreciar aromas a flores, a frutas rojas, y por eso permanece en la barrica. Vamos a sentirle aromas a tabaco, a vainilla. En boca va a ser un vino con taninos sedosos, suaves, con una estructura larga y un finial prolongado, que va a quedar muy bien con los quesos de Santa María, de ese Gouda que tenemos en la mesa, y el Gruyère de Lácteos Premium. Además de los sueños en filosofía, en educación, ¿qué otra cosa te gustaban? ¿Te gustó el deporte? ¿Que tuviste muchas amigas, amistades? ¿Cómo fue tu vida? El deporte no, la actividad que me gustaba era las que tenían que ver con el arte. Me gustaba la danza, el teatro, la música, la pintura, todo lo que tuviera que ver con las disciplinas artísticas y formaban parte de ese universo extracurricular que pesaba a veces tanto como lo que uno hacía de estudios académicos. Y después fue como entrelazando, porque cuando comencé a dar clase y veía que muchas veces los alumnos se aburrían con la filosofía, busqué otros caminos alternativos para llegar a ellos. Claro. Y tenían que ver con la música, con el rock, por ejemplo, que en ese momento para los jóvenes era la música
de la rebeldía. Hoy en día Claro. tendríamos que hablar de otras cosas, ¿no? Claro. Respecto de la música, pero en ese momento reflejaba esa rebeldía adolescente, esa oposición a los adultos. Así que en ese punto, esas han sido una de las cosas que siempre me gustaron y me siguen gustando: el teatro, la literatura, el cine, pero también viajar, Lidia. Ah, ¿te gustaba mucho viajar? Sí, 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 sí. Ahora, el rock, nombraste el rock. ¿Y el rock trajo aparejado algo más? Trajo libros, porque en el medio de todo eso hubo libros, perfeccionamientos, bueno, lo que vos dijiste, una maestría en género y demás, y el trabajo en rock trajo un libro que fue Rock y Escuela, con mi compañero de toda la vida, compañeros de estudio, compañeros en la vida, y fue de ruptura en ese momento. Que se podía enseñar filosofía a través del rock fue algo que causó mucha sensación y todavía a veces sigue sorprendiendo. Claro que sí. ¿Y tu vida personal cómo fue? A la par de la filosofía, el rock y todo eso. ¿Cómo fue tu vida personal? Tu juventud, tu adolescencia, ¿no? Tu juventud, porque somos jóvenes. Bueno, tu adolescencia. fui curiosa, rebelde, a veces parecía obediente, pero no siempre lo era tanto. Siempre me cuestionaba las cosas, siempre fui muy crítica, aunque tuviera una intención de seguir aquellos principios básicos que pensaba yo que tenían que ver con la libertad, la justicia, la equidad. Eso predominó mucho. Y en lo personal, bueno, como te decía, un compañero que nos conocimos en la facultad y todavía seguimos. Y todavía sí. Y bueno, tuvimos en común varios hijos, porque tuvimos hijos intelectuales como algunos libros, y un hijo maravilloso que, bueno, ahora ya es un hombre, Garrett, que nació cuando cayó justo el muro de Berlín en ese año. Mirá vos. Así que, bueno, la verdad que ha sido una vida llena de afectos y de, bueno, a veces dificultades, pero siempre esa esperanza y esa resiliencia para salir adelante de los momentos difíciles que nos ha tocado vivir en la historia de nuestro país. Y que seguiremos viviendo. Seguramente. Pero, ¿y los viajes? ¿Cuáles fueron? ¿Cómo fueron los viajes? Los viajes, no sé, creo que ahí hubo grandes coincidencias también. Bueno, tal vez tenía que ver con mi papá, que era marino y navegaba, ¿no? Y algo de eso debe haber quedado. Claro. Así que soñaba como él recorrer el mundo, y lo he hecho en gran medida. Bueno, tuve la oportunidad, por eso te digo que se entrelaza lo personal y lo profesional. Tuve la oportunidad de tener 2 becas, una en Estados Unidos, una beca Fulbright para directores y supervisores, y otra equivalente del Ministerio de Educación de España. Esas fueron el sumum de los viajes, diría yo, porque fue combinar conocer otros lugares, otras culturas, pero a su vez conocerlo no desde el lugar del turista, sino desde el lugar de aquel que convive, trabaja, se toma el metro y tiene que ir todos los días a ver cómo viven y cómo trabajan los otros en el área específica que uno se desarrolla. ¿Y a qué parte de España fue? Tuvimos en Madrid varias semanas, porque eran cursos donde éramos todos latinoamericanos. Era muy interesante porque además compartimos las visiones de otros países en cuanto a educación, no solo de España. Y después estuvimos en Toledo una temporada completa, diría yo, conociendo el sistema educativo en las escuelas. Eso sí, eso fue genial. Bueno, y ahora nos acompaña Rodrigo con sus inquietudes. Sí, totalmente, porque es muy interesante. ¿Cómo se ayorna o cómo se ensambla hoy en día la filosofía con esta nueva temática, esta nueva era de los libros virtuales o de los grandes buscadores que tenemos hoy en día? A ver, yo creo que esas son herramientas a las cuales no podemos darle la espalda. Es decir, quedarnos en que lo único que vale es el libro formato códice en papel es algo que lo tenemos quienes hemos aprendido a leer de esa manera, pero las nuevas generaciones leen mucho en pantalla o cuando leen. Y en ese sentido yo creo que lo importante es el diálogo virtual que uno establece con el autor o con el texto. Yo siempre digo que el autor debe ser discutido. El autor no está para que vos lo reproduzcas fielmente como de memoria, sino para que te inspire a pensar, sobre todo en el campo de la filosofía y en el campo de la educación también, para que te permita
confrontar tus ideas, tus concepciones, formarlas, construirlas, deconstruirlas. Entonces da lo mismo si lees en papel, si lees en la pantalla. Lo que tiene es que Internet se ha vuelto una fuente inagotable de información a la que podemos llegar, ya sea en forma gratuita o a veces de pago, porque tenés algunos sitios en los que vos tenés que abonarte, pero de todas maneras hay muchísimo material. Y haciendo hincapié en esa fuente inagotable de información, como vos decís, ¿se educa a los docentes para saber qué información es veraz y cuál no dentro del Internet? Sí, es cierto. No sé si los docentes deberían educar en eso. No sé si los docentes, creo que hoy hay una tendencia a prepararse más porque viene desde esas nuevas subjetividades que tenemos en las instituciones educativas que te muestran que saben usar el celular mejor que vos desde el punto de vista técnico, pero a lo mejor no saben si la información que están encontrando vale o no vale. Claro, sí, y es la buena. esa es justamente la tarea que tendría que tener el docente, de enseñarles cómo discernir, cómo darse cuenta si a través de la fuente o con qué lo puedo comparar, pero muchas veces el docente ha resistido a las nuevas tecnologías, lo cual ahora ya no, creo, ¿no? No tanto, pero no te creas que es solamente aquí. Mira. Yo estuve reunida este año en República Checa con la directora de formación docente del Ministerio de Educación. Allí estuvimos en Praga y charlábamos acerca de cuáles eran las preocupaciones que tenían ellos en la formación de los profesores, y eran más o menos las mismas que las nuestras. Mira, que innovaran, no solo las currículas, no solo cambiar los planes de estudio, sino que esos docentes dejaran de dar clase magistral y se animaran a una clase donde el protagonista fuera el alumno. Y yo creo que hay cambios, hay muchos cambios, muchos. En otra época el docente negaba la computadora directamente, negaba el uso de Internet. Hoy no, pero no sé si estamos suficientemente preparados, es decir, si se utilizan los recursos con la idoneidad que se necesita para que uno lo pueda enseñar a los alumnos. Exactamente. Y eso, bueno, eso es algo en el que hay que trabajar bastante. Bueno, Alicia, vamos a hacer un brindis por esa educación que todos ansiamos. Sí. Por la nueva era. Por la nueva era, por esa educación que muchas veces nos unió, viste, que charlamos tantas veces. Tenemos nuevos aires. Yo tengo esperanzas. Tenemos nuevos aires. Vamos a ver si eso se cumple. Me quedó una pregunta en el tintero. Sí. Antes de cortarte la voy a hacer. ¿Te gustaría ser ministra de Educación en la provincia? Sí, me gustaría, cómo no. A cualquier persona que esté realmente compenetrada con la educación y quiera dejar una huella perdurable y positiva, le gustaría. Sí, por supuesto que eso sería una cosa muy valiosa. Un brindis. Un brindis. Salud por eso. Gracias por estar.